¿Qué podrían tener en común un parador de ruta, ahí, abandonado en la estepa patagónica, y una consultora de inteligencia artificial? A primera vista uno diría que nada, pero bueno, hoy vamos a desglosar una historia que conecta estos dos mundos de una forma increíble. Es un viaje que nos demuestra que la reinvención, la verdad, no tiene edad ni fronteras. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta de fondo es fascinante, en serio. ¿Cómo se pasa de estar sirviendo comida en el medio de la nada a diseñar flujos de trabajo digitales para clientes que están en cualquier parte del mundo? Bueno, justamente, esa es la transformación que vamos a explorar hoy. Y todo comienza acá, en la mítica Ruta 40. Pero ojo, esto no se trataba nada más de un negocio, sino de una búsqueda que iba mucho más allá. Lo que muchos podían ver como un proyecto arriesgadísimo, en realidad era un refugio. El verdadero motor detrás de este parador no era solo el económico, era una necesidad de conexión. Era, digamos, un laboratorio personal en medio de esa inmensidad. Y acá llegamos a una revelación que es clave en toda esta historia. La soledad de la ruta fue una maestra. Enseñó que esa búsqueda que parecía externa, en el fondo, era un viaje hacia adentro. Ese autoconocimiento, que se forjó en el aislamiento físico, se convierte en la principal fortaleza para poder navegar el mundo digital de hoy. Y este cartel, bueno, es mucho más que un simple aviso. Se transformó en un punto de referencia, en un verdadero símbolo. Demostró que era posible crear algo que llamara la atención, que comunicara, que dejara una huella. Este es, de alguna manera, el puente visual que conecta ese pasado tan físico con el presente digital. Pero como en todo viaje, el camino a veces llega a su fin. Y es justo acá donde la historia da un giro inesperado y se convierte en una lección de estrategia y sobre todo de adaptación. Cuando se hizo evidente que el parador no iba a durar para siempre, la reacción no fue de parálisis, para nada, fue de acción. Y sin saberlo, se estaba aplicando una lógica que es muy común en el mundo de la tecnología. Validar una idea y, si hace falta, pivotar, o sea, cambiar de rumbo. Y aquí es donde entra en juego un concepto fundamental del mundo tech, el producto mínimo viable, o MVP por sus siglas en inglés. La idea es bastante simple. En lugar de lanzar algo perfecto, se lanza una primera versión para aprender rápido y validar si el concepto realmente funciona. Y acá lo vemos aplicado perfectamente. El primer paso no fue lanzar la consultora de una, sino escribir un libro. De la cocina a la nube fue ese primer producto, un documento que capturó toda la transición y al mismo tiempo validó si había interés en esta historia, sentando las bases para todo lo que vendría después. Ahora sí, pasamos a la siguiente fase de este viaje. Es el momento de dar el salto, de animarse a desafiar todas las expectativas que existen sobre la edad y la tecnología. Estudiar inteligencia artificial a los 57 años. Muchos dirían que es cosa de jóvenes, ¿no? Pero esta historia viene a replantear esa idea. Demuestra que la edad no es para nada un obstáculo, sino todo lo contrario. Es una ventaja competitiva. La experiencia de vida es el verdadero activo. Y esto de acá lo ilustra de una manera brillante. A la izquierda, la lógica de ruta. Si la lista de compras para la ciudad no era súper precisa, el resultado era incompleto, no había vuelta atrás. A la derecha, la lógica de IA. Si un prompt, o sea, una instrucción, no es detallado, la respuesta de la IA no sirve. Optimizar un viaje para hacer varias cosas es lo mismo que diseñar un flujo de trabajo digital. La lógica de fondo es idéntica. La gran diferencia, y quizás el empujón final, fue esta. El parador dependía de quienes pasaban por la puerta. Su alcance era geográfico, limitado. En el mundo digital, esas fronteras simplemente no existen. El potencial se vuelve ilimitado. Y así llegamos al destino de este viaje, a la creación de un nuevo tipo de refugio. Uno totalmente digital, pero con un propósito clarísimo. La misión de Humanamente IA no es solamente enseñar a usar herramientas, es ir más allá, es demostrar que la tecnología puede tener alma. Nace de una idea muy fuerte, que la IA no viene a reemplazarnos, sino a amplificar esa sabiduría que solo los años nos pueden dar. Esta metáfora me encanta, de verdad, define el enfoque a la perfección. No se trata de aprender a cocinar desde cero.
Para nada. Se trata de darle una herramienta nueva, un delantal digital a quienes ya tienen la receta de la vida. El foco está puesto en la generación con experiencia. Y claro, el día a día cambia por completo. Este cambio de glosario lo muestra con mucho humor. Se pasó de comandar papas fritas a generar prompts. Pero en el fondo, la satisfacción de ver que una IA responde exactamente lo que se necesita es la misma que la de servir el plato perfecto. Ahora bien, ¿por qué es tan importante una misión así? Este dato es clave. Casi el 70% de la llamada generación plateada siente que la inteligencia artificial no es para ellos, que llegaron tarde a la fiesta o que es demasiado complicado. Hay una brecha enorme que necesita cerrarse. Y acá es donde la historia cierra el círculo de una manera perfecta. El Parador era un oasis para el viajero cansado en la Ruta 40. Humanamente, IA busca ser exactamente eso, el mismo oasis, pero en el desierto tecnológico. Un lugar para frenar, para entender y para seguir el viaje digital, pero esta vez sin miedo. Al final, esta es la historia de un kilómetro cero personal, un nuevo punto de partida. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la ruta que conocemos de memoria cambiara de repente, ¿qué nuevo camino nos atreveríamos a explorar?